Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos dirección al Golden Nugget y estamos en el día 11 del reto a por los 100.000. Está claro que vamos perdiendo, vamos con unos menos 17.600, pero nada que preocuparse porque bueno, esto de los torneos funciona un poco así. Esto es ir busteando hasta que de repente suena la flauta y cae uno. Entonces, con un solo torneo que nos llevemos, ya hemos prácticamente conseguido el reto. Ya estoy donde la recogida de los Uber y estoy súper emocionada porque nunca he ido a ese casino y es en el downtown. A ver cómo hago para grabar con una mano, con la otra con el micro y luego tener que sonarme cada 2 segundos porque no sé si notaréis en la voz. Yo estoy casi convencida que es COVID por el tema de la tos seca que de repente me da. Me he tomado un ibuprofeno. No me encuentro del todo bien, pero bueno, y no me apetece descansar. Estoy con ganas de jugar. Voy a escuchar mi cuerpo y voy a ir a jugar. Es un pedazo bolón lo que voy a ir a jugar porque es un torneo de 1.200 de Ballín. Garantizan 1 millón. El field es increíble. Muchos jugadores recreacionales. Aparte me parecía interesante acercarnos a un nuevo casino y ver qué se cuece en el downtown, que yo nunca he estado en el downtown de Las Vegas. Me han dicho que está bastante chulo, sobre todo el día 4 de julio, que es el día de la independencia aquí. Vamos a verlo por primera vez hoy y a lo mejor repetimos el 4 de julio. Creo que es un trayecto de unos 7 kilómetros. Así que nada, voy a ver, que igual es mi Uber el que acaba de llegar, y nos vamos para el Golden Nuggets. Muchas gracias. Nada, que tengo bandeja. Gracias. Gracias a ti. Hi. To register in the tournament? Sure. I don't think you're allowed to have a camera in here though. No. No. Ok. No cameras in the tournament, right? Da comienzo el torneo y tras haber perdido algunas manos post-flop, tengo que jugarme all-in con As-J off contra 7. Conseguimos ganar el flip y nos ponemos bastante bien. Lamentablemente la alegría dura muy poco cuando nos topamos con ases teniendo As-Rey off. Toca pasar por caja. En esta mano he defendido 10-8 suited versus 2 jugadores en la cía grande y cae este flop 8-6-5 flash draw. Bueno, yo hago check, uno de los jugadores apuesta, el otro paga y en un SPR de uno decido ir all-in. Uno me paga y el otro se tira. El jugador tiene As-7 off, teniendo así una doble punta y le vale también el As. Ese As nos vuelve a dejar fuera del torneo. En esta tercera bala pasó un poquito más de lo mismo. Siempre tenía manos medias que no podía pagar o algún cooler que otro. La verdad que fue un torneo bastante desagradable. Aquí estoy muy pelada y me llega limpia a la ciega pequeña, así que decido open pusear 7-4 suited. La ciega grande tenía J10 suited y me paga. GG en el torneo del Golden Nugget.
Have a good... Ay. Ah. Pues ya estoy en la habitación. Javi está jugando Cash en el área. Me ha dicho que iba bastante bien. Y menos mal, porque yo no hago más que hacer agujero. Estoy bastante bien mentalmente. Para los que me veáis que no estáis muy acostumbrados al póker, aunque supongo que casi todos los que me veis sois jugadores de póker o entendéis de póker o algo relacionado con el póker, en los torneos normalmente no entras en premio, busteas casi siempre hasta que pues hay alguno que suena la flauta y te lo llevas o haces un buen premio, consigues tal. Esto es así y yo estoy súper bien. Hasta el día de hoy iba perdiendo 17.600. Hoy he hecho 3 balas de 1.200, entonces tengo que sumar eso al agujero que se está haciendo. Es bastante normal, además he hecho 2 ITMs. Tampoco es que vaya la cosa tan mal. El problema es que estoy haciendo bastante recompras porque, bueno, pues no consigo despegar el stack. Entonces tengo que jugármelas preflop y tengo mala suerte de que o no me cae el flip o que no que me estampe, sino que a rey contra reyes, cosas así. Entonces, esto es normal y no pasa nada. Y yo tengo el ánimo intacto. En eso, la verdad, que tengo suerte porque sé muy bien cómo funciona y a mí no me está afectando, la verdad. Después de jugar, he salido y había un montón de ambiente, es sábado, y nunca había visto el downtown. Y entonces me he dicho, bueno, me voy a dar una vuelta porque no sé si voy a tener otra oportunidad. Me he dado una vuelta por ahí, he estado viendo todo, como ya habéis visto, todas las imágenes que os he puesto, y he entrado a la tienda de souvenirs. Os voy a enseñar rápidamente, os voy a hacer un unboxing de lo que he comprado y lo que compré ayer, que al final no os lo enseñé, de World Series, del Rayback. Te va acumulando dinero y al final lo puedes canjear en la tienda de las World Series. He comprado los típicos imanes, este que me ha molado, este. He pillado, que se lo voy a dar mañana para Leo y para mí, nos he pillado unos calcetines de la suerte, porque la verdad que en este viaje estamos coincidiendo un montón. El año pasado coincidimos, pero muy poquito, la verdad. Y vamos, yo estoy súper convencida y motivada que Leo y yo vamos a hacer una FT juntas y nos he comprado los calcetines de la suerte. Cuestan $7 y cada cosa de estas cuesta $4. Un par de camisetas para Javi y para mí para hacer el día del torneo por parejas, el tag team, que hoy es sábado, pues lo vamos a jugar pasado mañana. Ese día vamos a ir los dos con la misma camiseta. ¡Tachán! ¿Qué os parece? Este año vamos a poner, y lo hacemos 100%, que si ganamos el torneo del tag team, vamos vestidos de novios y después de recoger el brazalete, directamente nos vamos a casarnos y de fiesta. Sin beber, nosotros no bebemos. Y luego le he pillado una camiseta también al padre de Javi, porque le mola mucho. Esta le tiene que molar un montón. Que pone, solo estoy aquí por las cervezas. Y bueno, y lo que me compré en lo de las World Series es una sudadera muy normal que tiene la parte de delante que te cubre todo esto y luego te pones la capucha. Fijaos lo que vale esta sudadera. No es un flipe que valga $80 esta sudadera. Me parece muy fuerte. Quería deciros que obviamente no me he podido resistir y me he tenido que poner a ver los High Stakes Poker que veía en 2008, aún me acuerdo. Me acuerdo de venir de jugar las timbas que jugaba, que bueno, ya por aquel entonces jugaba a lo mejor, empezaba con 50 céntimos, 1 euro, pero luego enseguida las partidas se ponían 1 euro, 2 euros, pero que acababa de empezar. Y joder, me acuerdo que yo venía de jugar mis timbas y ponerme en YouTube High Stakes Poker. ¡Buah! Y es que vivía las manos un montón, o sea, yo pensaba que estaba apostando esa cantidad, me sudaban las manos y todo, o sea, era increíble, veía cómo tiraban las fichas, los tacos de los billetes, flipaba, yo lo vivía mogollón, lo veía de manera religiosa. Es que el póker me ha flipado muchísimo, toda la vida. Y hoy que he ido al Golden Nuggets es cuando me he dado cuenta de eso, o sea, está ahí, madre mía, estaba viendo a estos jugar en High Stakes en el Golden Nuggets, pensaba a veces que algún día iría a Las Vegas, ni siquiera pensaba en el main event tal, y estoy en Las Vegas, es que es increíble, o sea, lo pienso mucho, me entra hasta ganas de llorar de lo feliz que soy,
porque es increíble. Es que mira Negreanu, tío. El otro día vi a Greenstein, que era matemático, lo vi también en la mesa con Helmut. Jugué el año pasado que le hice el farol ese y yo jugando con él y estaba en el High Stakes Poker que yo veía, ¿sabes? Es que eso es increíble. Y Esfandiari no me gustaba nada, no sé por qué, pero era de los que peor. Y luego estaba Farja, que me encantaba verlo jugar, o sea, no porque jugara bien, sino porque ahí con su puro de medio lado, con su camisa, no sé, me molaba su rollo. Supongo que será como la persona que quiere ser cantante y de repente comparte escenario con Taylor Swift, como por ejemplo Mbappé, que se hace la foto con Ronaldo y luego juega contra él o con él, yo qué sé, pues ese tipo de cosas, ¿sabes? No es que fuera mi ídolo Helmut, pero joder, estaba en los High Stakes Poker y a mí me encantaba verlo. A ver, Negreanu me parece que tiene mucho mérito. Helmut me parece mal jugador, pero Negreanu, bueno, ahí está, ¿sabes? En buenas partidas, manteniéndose, ganando pasta, viviendo del póker, tomando buenas decisiones. Hay que respetarlo y Helmut igual, ahí está. Otra cosa que he estado viendo es, me he puesto a leer un poco la historia de Stu Ungar. O sea, es increíble. Sabéis que su hijo porque decía que su padre era demasiado famoso y él no iba a poder nunca llegar a su altura. Dijo que en la otra vida sería igual de famoso que su padre, o de successful, ¿sabes? O de exitoso. Y Stungar a raíz de ahí entró un poco en problemas de drogas, tuvo que someterse a una cirugía de la nariz porque se estaba quedando sin nariz, literal. Y al final a los 45 años murió de un ataque del corazón, que vaya, le encontraron restos de opiáceos y droga. La causa de la muerte fue ataque al corazón. A los 45 años, curiosamente, ¿sabéis qué día murió? Murió el 8 de septiembre y yo nací el 8 de septiembre. Murió un esto del póker y nació otro. Uno por otro. No el año que yo nací, pero el mismo día que yo nací. Eso os cuento. Muchísimas gracias a todos por el apoyo a los vlogs, por ver el vídeo. Súper agradecida de corazón. Recordad dejarme un like si os ha gustado el vídeo, comentad lo que os apetezca. Me encanta leeros, siempre os leo y os respondo, ya lo sabéis. Este día 11 con menos 21.200. Con todo eso de pérdidas al lomo que vamos, me despido, pero sigue el reto de a por los 100.000, quedan muchos días y tenéis que estar pendientes en los próximos vídeos a ver si llega el día que pegamos ese pinchazo fuerte que está al llegar, yo lo sé. Nos vemos en el siguiente vídeo, me despido aquí. ¡Adiós! What if I lost touch? What if I'll never get it right?